I love you todo cambia, Kagaye sabía muy bien eso. Con el paso del tiempo, ocurren sucesos que cambian lo que conoces, a veces para bien y a veces para mal. Nunca nada es igual a como era en el pasado. Hace ya 6 años desde que Toxa volvió después de que todos la creyeran muerta, y han pasado muchas cosas desde entonces. Sidou y Toxa entraron en una relación de pareja, la fama de Miku se alzó por las estrellas, Mii escribió más mangas exitosos, Natsumi obtuvo un muy buen puesto en su trabajo a pesar de no ir a la universidad, Mana, Colteri, Mukuro y Youshino ahora cursan los últimos semestres de sus carreras, todas con muy buenas calificaciones. Origami se fue al extranjero para hacer un posgrado, y Kurumi comenzó a trabajar como detective. Naturalmente, los horarios de cada quien provocó que se terminaran distanciando. Todavía se reunían entre sí cuando se presentaba la oportunidad, pero las ocasiones eran pocas, y casi siempre era imposible que todas tuvieran tiempo disponible a la vez. La única persona que sigue siendo una presencia constante en su vida es Yuzuru. Ambas se mudaron juntas cuando terminaron la universidad. Querían dejar de depender tanto de Ratatoesque y hacer algo por sí mismas, aunque para eso tuvieran que dejar de lado varias comodidades. El departamento que comparten es pequeño, con un dormitorio, una sala de estar, un baño y una cocina. No es tan espacioso como era el departamento que tenían en la residencia de espíritus, pero es más que suficiente para las dos. Aviso, Kagaye, ya me voy a trabajar. La voz de su hermana viniendo de la entrada la hizo voltear la cabeza. Ahí estaba, vestida con ropa semiformal compuesta por una falda negra lisa que le llegaba por debajo de las rodillas, una blusa verde menta y unos tacones bajos negros, además de llevar una cadenita alrededor del cuello. Ah, claro, ve con cuidado. Yuzuru asintió y salió del departamento, dejando un intenso silencio en su lugar. El día de hoy, otra vez, Kagaye se quedó sola. Debo de arreglarme. Hasta ese momento, Kagaye seguía en su pijama. Ella no tiene un trabajo de oficina como su hermana, en su lugar, trabaja como mesera en un pub, por lo que tiene algo de tiempo libre en las mañanas. Con un suspiro, se levantó de la mesa tras haberse acabado su desayuno y se metió al baño. Uno de sus momentos favoritos era el de bañarse, o al menos cuando la temperatura del agua no era imposible de regular. A veces estaba muy fría o muy caliente, complicando el bañarse, aunque eso no era ninguna molestia. Estando ya acostumbrada a ello, no tardó mucho en bañarse y ponerse ropa cómoda. Sintiéndose particularmente bien, tomó su laptop y se la llevó a la mesa. Desde hace años que comenzó a escribir una novela de fantasía épica. Si bien ya no vestía ropas tan extravagantes y redujo las expresiones exageradas, su pasión por lo oculto y lo místico nunca desapareció. Y ahora quería compartir con todos lo que tenía en su imaginación, pero había un problema. No, eso no funciona. Presionando la tecla de borrado, Kagaye eliminó 3 párrafos seguidos, de los cuales ninguno lo escribió hoy. ¿Cómo se me ocurrió poner eso? No concuerda con lo que había puesto antes. Está horrible. Un momento después de calmarse, volteó la mirada al conteo de páginas. En 2 años que lleva escribiendo, solo ha escrito 50 páginas. Entonces volvió a sentir la misma sensación de cuando Yuzuru salió del departamento y de cuando cada quien se separó para construir su propia vida. Dándose cuenta del sentimiento que estaba apareciéndose en su corazón, rápidamente cerró la computadora y se levantó de la mesa. Aunque no lo quisiera admitir, esa sensación le daba miedo, mucho miedo. Buscando distraerse, sacó su celular y se metió a internet. Memes, discusiones, música, ropa, nada nuevo, solo lo mismo de siempre. Sirvió para distraer su mente un momento, pero solo uno. La incómoda sensación volvió cuando abrió la aplicación de mensajería. En su pantalla no había ni un mensaje nuevo. Hasta arriba estaba Yuzuru, quien le mandó un mensaje el día anterior, y debajo había chats en donde tenía semanas o meses en los que no hubo intercambio de mensajes. ¿De verdad todas tenían vidas tan ocupadas que no podían mandar algún mensaje? O tal vez la verdad sea tan sencilla como que no quieren seguir en contacto con ella. No, deben estar ocupadas. Pensándolo bien, cada quien adoptó una vida ocupada. Cada quien estaba dedicando su tiempo a construirse un futuro, y vaya que les ha ido bien. Incluso las que siguen estudiando ya han encontrado buenas oportunidades. Eso le daba algo de gusto a Kagaye, saber que a sus amigas les está yendo bien. Es solo que sería mejor si pudieran estar un poco más conectadas, como antes. En ese momento,
como si el universo hubiera escuchado sus pensamientos. El sonido de una notificación la sacó de sus pensamientos. En la pantalla de su celular había un mensaje de Toxa. Algo confuso, sin lugar a dudas. Con algo de emoción, desbloqueó el celular y abrió el mensaje. Hola, Kagaye. Hace tiempo que no hablamos, ¿no? Estaba pensando si podíamos vernos. ¿Sigues trabajando en ese restaurante? ¿Puedo ir a verte? Un centenar de pensamientos corrieron libres por la mente de Kagaye. ¿Qué podría haber motivado a Toxa a reunirse con ella? No es que se quejara, al contrario, le encantaba la idea, tanto que no podía evitar preguntarse lo que llevó a Toxa a tomar la iniciativa. Antes de darse cuenta, ya estaba escribiendo un mensaje de regreso. Sus dedos se movían a través de la pantalla en instantes y envió el mensaje antes de siquiera darse cuenta de lo que escribió. Kukuku, mi oscura aprendiz ha decidido volver al abismo nocturno que abrió sus ojos al misticismo del mundo. ¿Es esto acaso tu propia encomienda por recuperar el bautismo de la oscuridad que alguna vez otorgué a tu recipiente mortal? Habla, hija del abismo. En el momento en que leyó y comprendió lo que había escrito, un escalofrío recorrió todo su cuerpo, y un grito agudo escapó de sus labios a la vez que aventó el celular. ¡Ah! ¿Cómo pude escribir eso? ¡Qué vergüenza! Ya no hablaba así. ¿De qué abismo hablo? Tras la breve explosión de lamentos, recogió el dispositivo y se dispuso a eliminar el mensaje, pero ya era demasiado tarde. Toxa ya había respondido, lo que significaba que ya leyó el mensaje. No entendí el todo. ¿Entonces sí puedo ir a verte? Sí, sí puedes. Te espero. Y, por cierto, es un pub. Después de pasar por ese momento de vergüenza, Kagaye decidió solo mandar un mensaje sencillo antes de apagar el celular. Al pensar en su reunión con Toxa, no podía evitar que una sonrisa se le dibujara en el rostro. Horas después, cuando el sol ya estaba más cerca del horizonte que de su cenit, Kagaye ya se encontraba en su trabajo, con sus ropas cambiadas por el uniforme del local. Su trabajo suele ser frecuentado por gente que va saliendo de sus trabajos para relajarse con algo de comida y bebidas mientras escuchan algo de música. Como el lugar no se suele abarrotar, tiene la oportunidad de tomarse pequeñas pausas y escuchar música. Es en una de esas pausas en las que se encontraba esperando a que llegase Toxa. El sonido de la puerta principal abriéndose la hizo dirigir la mirada a la mujer entrando al local. Cabello negro como la noche con un listón rojo atado, una figura cubierta por un grueso abrigo, y ojos como joyas. Ah, Kagaye. Una gran sonrisa se dibujó en el rostro de Toxa, quien de inmediato agitó el brazo entero para saludarla. Hola, Toxa. Siéntate donde gustes. Siguiendo la invitación de Kagaye, Toxa se sentó en la mesa vacía más cercana, seguida de Kagaye, quien ya tenía permiso de su jefe para tomarse un descanso. Qué gusto me da verte, Kagaye. Hace tiempo que no salimos juntas. A mí también me da mucho gusto, aunque no sé si esto se puede considerar como salir juntas. Toxa se llevó un dedo a la barbilla y desvió la mirada. Las palabras de Kagaye la hicieron replantearse las suyas propias. Bueno, supongo que tienes razón, pero eso no lo hace menos valioso, ¿no crees? La sonrisa tan sincera plasmada en los labios de Toxa demostraba una felicidad inocente e indudable, lo cual tal vez era su rasgo más único. Las dos pasaron un buen rato hablando, poniéndose al tanto de la vida de la otra. Eran justamente momentos como este lo que más extrañaba a Kagaye, momentos en los que podía simplemente hablar de cualquier tontería con sus amigas. Para el momento en que el sol ya se había puesto tras el horizonte y el cielo se oscureció, Toxa llevaba ya una pila de platos de comida vacíos acumulados sobre la mesa. Siempre es muy delicioso comer aquí. Estoy segura de que al jefe le gusta que comas tanto. Una sonrisa picarona apareció en la expresión de Kagaye al recordar algo. Oye, ¿cómo van las cosas con Shidou? La repentina pregunta provocó que un ligero sonrojo pintara las mejillas de Toxa. Le daba mucha gracia a Kagaye ver cómo reaccionaba Toxa cada vez que lo mencionaba. A ella dejó de afectarle hace mucho tiempo. Sí, en algún tiempo le gustó Shidou, pero eventualmente comprendió que no tenía sentido mantener esos sentimientos, por lo que se fueron diluyendo con el tiempo hasta el punto de que dejó de importarle. Bueno, en realidad, pasó algo hace poco. La sonrisa de Kagaye desapareció en un instante, reemplazada por una expresión de confusión. ¿Pasó algo? Sí, es por eso que te quería ver. Ay, ¿cómo lo digo? Kagaye extendió su mano sobre la mesa y le dio un gentil apretón a la mano de Toxa. Dilo como te sientas cómoda. Ah. Entonces, me gustaría que fueras parte de la vida de mi bebé, si te parece bien. Bebé. Todos los pensamientos racionales desaparecieron de la cabeza de Kagaye.
No podía terminar de comprender las palabras que escuchó. Bebé, sí, ok. Asintiendo suavemente, Kagaye se reclinó en el asiento, dedicando un extendido silencio a sus pensamientos, a tratar de comprender, hasta que de repente pudo comprender el significado de lo que Toxa le dijo, y en ese momento lo entendió todo. ¿Tuviste un bebé? Ah, bueno, todavía no, todavía no. ¿Significa que están planeando hacer uno? Sabía que las parejas hacen eso, pero por alguna razón nunca pensé que ustedes dos no lo digas tan alto. Siendo atacada por la vergüenza, Toxa solo pudo cubrirse el rostro con las palmas de las manos. La vergüenza de Toxa se contagió a Kagaye al pensar en Toxa y Sidou. A pesar de la edad, la inocencia nunca ha dejado de ser uno de sus rasgos, para bien o para mal. Tras un par de segundos en los que ninguna dijo palabra alguna, Toxa se quitó las manos de enfrente y habló con una voz débil. No es que lo estemos planeando, ya llevo al bebé segura. Sí, es por eso que me gustaría que estuvieras involucrada en su vida. Eres muy linda y divertida. Estoy segura de que te adoraría si le dieras el bautizo de la oscuridad como me lo diste a mí, y también creo que nos haría más cercanas otra vez. Una agradable calidez se esparció en el pecho de Kagaye al recibir aquellas palabras llenas de sinceridad. Toxa nunca dejó de pensar en ella, incluso ahora que se supone es un momento de Toxa y Sidou, Toxa pensó en ella. Ella también la extrañaba. ¿Y ya le contaste a las demás? Bueno, Sidou fue el primero al que le conté y él le dijo a Koteri. El resto todavía no lo sabe. ¿Podríais mantenerlo en secreto de Yuzuru por un tiempo? Quisiera contarle a todas yo misma. Ah, claro. Confía en mí. Entonces tú quieres que yo haga qué cosa con tu criatura. Y, sin embargo, no terminaba de comprender aquello que le pidió Toxa. Simplemente parecía demasiado bueno como para ser verdad. Pues me gustaría que nos viéramos más seguido, si es que tienes tiempo. No me gustaría pedir más tiempo del que tienes. No, no. El tiempo no es ningún problema. Tengo mucho tiempo libre. ¡Qué bien! ¿Acaso tiene que ver con que volviste a hablar raro? Ya sabes, en el mensaje que me mandaste. La memoria de ese mensaje que mandó en un momento de extrema emoción, lleno de frases disparatadas y de estilo místico, disparó un inmenso repelús en su cuerpo. Cállate. La agudez de su voz alcanzó una intensidad que pudo ser bien escuchada incluso fuera del local. Por supuesto, se llevó un pequeño regaño más tarde. Han pasado varios días desde aquella tarde en la que ambas hablaron por un largo rato. La mente de Kagaye ha estado muy ocupada pensando en todo. Por una parte, es sorprendente que dos personas que conoce están teniendo un hijo. No puede evitar pensar que son muy jóvenes como para tener hijos. Por otra parte, ella no ha tenido la oportunidad de tener pareja, y eso la frustra bastante. Ha visto que algunas de sus amigas han tenido parejas, incluso Yuzuru, pero ella no, y no es como si fuera fea, por lo que la única razón por la que no ha podido tener una relación se debe a su personalidad, ¿verdad? Antes tenía una personalidad muy extravagante. No obstante, han pasado varios años desde que ha comenzado a hablar sin tantas dramatizaciones. Aunque sigue manteniendo su gusto por la fantasía y la mitología, ahora es más una afición que toda su personalidad. Tal vez es debido a que dejó de ser tan impulsiva que ya no se divierte tanto como antes. Dejando de lado que antes tenía poderes, tiene muchos recuerdos divertidos haciendo cosas normales. Oye, Yuzuru, ¿qué pensarías si retomo mis viejos hobbies? Yuzuru, quien estaba acostada en la cama leyendo un libro, levantó la cabeza y respondió con una voz curiosa. Duda, ¿a cuál hobby te refieres? Solías hacer muchas cosas. No eran tantas o sí. Aclaración. Estaba a practicar música, ir a los bolos, comprar llaveros y peluches, leer novelas de romance e investigar leyendas, entre otros. Además de algunos que todavía mantienes. Kagaye llevó la mirada al techo. ¿Dejó de hacer todo eso? Algunas cosas las dejó atrás ya que perdió interés, pero no ha formado nuevos pasatiempos. Las cosas a las que dedica tiempo hoy día son solo los pasatiempos que sobrevivieron al paso de los años. De alguna manera no se dio cuenta hasta ahora que realmente no hace mucho. Despierta, trata de escribir un poco, se mete en el internet, va a trabajar y regresa a casa. De vez en cuando hay algunas actividades que rompen esta rutina, pero ¿hubo alguna en la que ella tuviera la iniciativa? Oye, ¿cuál crees que sería mejor que retome? Tú sabes, para ser un poco más interesante. Respuesta. Creo que ya eres interesante tal y como eres. No obstante, si quieres retomar un hobby, te recomendaría que los probaras antes de decidirte por uno. Bueno, lo hiciste sonar muy bien, ánimo. Lo importante es iniciar. Eres muy talentosa,
así que no tengo duda de que no tardarás en encontrar algo con lo que pasar el rato. Las palabras de aliento de su hermana brindaron un ligero alivio a las dudas de Kagaye. Es cierto, desarrolló muchas habilidades en los 100 duelos que tuvo con Yuzuru cuando todavía eran espíritus. Lo primero que hizo fue esperar a su siguiente día de descanso para salir temprano del departamento. Tenía una lista de cosas que quería probar para retomar al menos una o dos. Le hubiera gustado haber invitado a Yuzuru o tal vez a Toxa, pero tenía la determinación de encontrar un pasatiempo que pudiera disfrutar incluso cuando no tuviera con quién pasar el día. El primer lugar al que se dirigió fue a un local de boliche. Su destreza estuvo implacable como siempre, y ver el puntaje crecer le dio un cierto gusto. Le recordó a las veces que llegó a ir. No iba con frecuencia a los bolos, pero se la pasó bien en cada ocasión. Tras haber ido a los bolos, se dirigió a una tienda que solía frecuentar antes. El lugar cambió un poco con los años, pero seguía viéndose prácticamente igual. Ahí es donde solía comprarse cadenas, gorras, parches y cualquier otra prenda que pudiera combinar. Estando en la tienda le vino a la mente una sensación algo extraña. Antes usaba muchas ropas muy peculiares, tan extrañas que le daría vergüenza usarlas hoy. Encontrar prendas y adornos que le gustaran sin ser exageradas fue un proceso lento, pero satisfactorio. Y al salir de la tienda se llevó consigo unas 4 prendas. Tampoco tenía la intención de llenarse las manos de ropa, solo tomó lo que de verdad le encantó. Y como último pasatiempo que probaría en el día, compró una revista llena de historias de terror. Buscar libros de leyendas no sería muy interesante dado que ya conoce la mayor parte de las leyendas nacionales y extranjeras. En su lugar, pensó en mejor leer historias de miedo. Algo de lo que se dio cuenta es que las historias de fantasmas suelen tener nuevos añadidos con bastante frecuencia. Siempre aparece un nuevo espíritu que enciende un interés morboso en la gente. Después de eso se regresó a su departamento con sus compras. Estando en la comodidad del dormitorio, se dedicó a leer las historias una tras otra. Además, se aseguró de tener la habitación a oscuras para que tuviera un mejor efecto, teniendo apenas una vela para iluminación. Cuando cerró la revista, se dio cuenta de un terrible error. El interruptor de la luz se encontraba bastante lejos de la cama sobre la que reposaba. Normalmente le daría un poco igual, pero leer tantas historias de miedo le impedía poner un pie fuera de la cama. ¿Qué tal si había algo debajo de la cama esperando a que ella se moviera para atacarla? Rápidamente buscó algo con lo que pudiera alcanzar el interruptor sin tener que dejar la cama. Lamentablemente, a su lado no tenía nada con la suficiente longitud como para encender la luz. Creo que mejor espero a Yuzuru. Con esa sencilla decisión, se metió debajo de las cobijas, pero jamás despegó la mirada del resto de la habitación. Según lo que leyó, los fantasmas siempre te observan desde alguna de las esquinas de tu habitación. No podía darse el lujo de bajar la guardia ni un instante. No tenía ninguna duda de que iba a estar ahí por un buen rato. Después de 3 meses, Kagaye retomó de forma estable un par de antiguos pasatiempos. Tenía claro que algunos no eran una opción prudente con su salario, al menos no de forma frecuente. Tampoco necesitaba demasiada ropa o accesorios, de modo que salir de compra seguido, además de caro, resulta innecesario. De los pasatiempos, el que más terminó gustándole fue el de leer historias de fantasmas y de terror en general. Lo cierto es que no es un hobby que tuviera antes, era más un nuevo hobby que algo que estuviera volviendo a hacer, y eso lo hacía aún mejor. Eso sí, cambió la posición de la cama para poder encender la luz sin tener que levantarse. Otra cosa es que ha tenido la oportunidad de salir más con Toxa. El vientre de Toxa creció un poco, apenas notable. Entonces hubo una reunión especial para anunciar la noticia al resto. Fue la primera vez en meses que todas pudieron reunirse. Fue muy lindo poder ver a todas reunidas en un mismo lugar, como hace años. Y ver el abdomen de Toxa de esa manera fue algo que nunca imaginó, incluso sabiéndolo desde hace meses. La única a la que no se le veía tan contenta fue a Origami, aunque lo cierto es que ella nunca superó a Shidou por completo. Sin embargo, la extraña e incómoda sensación que la ha estado acompañando silenciosamente por tanto tiempo sigue ahí. Kagaye pensó que adoptando pasatiempos y volviendo a pasar tiempo con sus amistades aliviaría o incluso podría desaparecer por completo aquella sensación, pero sigue ahí. A pesar de volverse más molesta, la incomodidad no ha aumentado o disminuido su intensidad. Es más como cuando intentas quitar una mancha de la ropa sin tener éxito. Mientras más atención le das, más fastidiosa se vuelve la mancha. De la misma manera,
tratar de sofocar dicha sensación solo la ha hecho más notoria. Si la incomodidad no viene relacionada a su interacción con sus amigas o con sus pasatiempos, podría ser que va relacionada con su falta de pareja. Ha pensado bastante en eso y es algo que siente que no se le da bien. Ya va a la mitad de sus 20 y no ha tenido ninguna relación en su vida. Claro, está la cosa rara que tuvo con Sidou, pero eso estaba lejos de ser una relación de verdad. En su momento tuvo la esperanza de ser elegida por Sidou, pero eventualmente se dio cuenta de que tener que ser elegida entre varias chicas no era algo que realmente deseara. Para alguien como ella con un sentido del amor inclinado a las relaciones puras, lo apropiado sería que no tuviera que ser elegida entre varias personas, ni que ella eligiera a su pareja entre varios chicos. Lo mejor sería que conociera a alguien y se conocieran poco a poco sin tener a otras personas como planes de respaldo. Por supuesto, ahora que las tendencias han cambiado, la gente prefiere buscar relaciones breves y sin compromiso en sus años jóvenes, pero Kagaye no ha sido capaz de dejar atrás su percepción más romantizada de las relaciones. Claro, ha habido algunas personas interesadas en ella, pero en ningún momento ha habido quien quiera conocerla bien antes de comenzar a salir. Quieren salir en citas antes de saber lo que le gusta, lo cual no es malo, pero no es la manera en la que ella ve el romance. Haber visto tantas historias de amor en las que la pareja se conoce poco a poco la hizo ansiar un amor a cocción lenta como esos, lo que derivó en su soltería actual. Y todo esto lo recordó ya que hoy en su trabajo entró una pareja, una chica y un chico con un anillo de oro cada uno. Como el lugar estaba relativamente vacío, era fácil escuchar su conversación incluso sin querer. Escuchó su conversación por una hora y, al momento de que se retiraran, se terminó sintiendo muy mal. Dos universitarios con buenas calificaciones en una universidad prestigiosa, viviendo juntos y con trabajos asegurados en posiciones de alta paga incluso antes de graduarse. Cuando se fueron, Kagaye dirigió la mirada hacia abajo. Los pliegues de su uniforme dejaron de parecerle bonitos por un momento. Ella también fue a la universidad y tuvo buenas calificaciones. Tiene muchos talentos, entonces ¿por qué? ¿Qué estoy haciendo? Su voz escapó de sus labios como un débil susurro. Si tan solo supiera cuál es la fuente de su malestar, si pudiera hacer algo para arreglar la fuente del problema. No obstante, por más que ha buscado, no ha encontrado el origen de ello. No ha sido la soledad ni la falta de pasatiempos. Nunca ha tenido pareja, pero nunca ha sido algo que la hiciera sentir de esta manera. Le gusta su trabajo, el lugar, la música y el ambiente. Entonces, ¿cuál es la razón por la que se siente así? Apenas terminó su jornada, se dirigió a su departamento con la mente en todo y nada a la vez. Quería comprender cómo se sentía, pero era demasiado cansado. No podía enfocarse por más que quisiera. Cada pensamiento sobre el asunto terminaba por diluirse en nada, expandiendo el cansancio a su cuerpo. Ni siquiera se dio cuenta de cuando regresó al departamento. El viaje, aunque no interesante, jamás pasó completamente desapercibido por ella hasta ahora. Al entrar al departamento, se percató de la presencia de Yuzuru en la sala de estar, quien levantó la mirada apenas ingresó. Bienvenida. Qué bueno que ya volviste. ¿Ya cenaste? Sí, algo ligero antes de volver. No era cierto, le mintió. Simplemente no tenía ganas de cenar. En otras ocasiones le hubiera explicado que no tenía hambre, aunque esta no era como las otras ocasiones. Ahora no podía siquiera entender qué le daba el sentimiento alojado en su interior, o siquiera cuál era el sentimiento. Me siento algo cansada, yo creo que ya me voy a dormir. Acuerdo, adelante, descansa si lo necesitas. Con una sonrisa en sus labios, Kagaye se metió en el dormitorio, dejando a Yuzuru con una expresión de curiosidad en la sala de estar. Por un momento, Yuzuru sintió algo raro. No es normal que Kagaye estuviera tan cansada. Tal vez tuvo un día agotador en el trabajo. Han pasado un par de semanas desde el día en que Kagaye regresó al departamento con cansancio. Desde entonces, Yuzuru ha estado observando con más atención a su hermana. Se fija en pequeños detalles y cosas distintas. Las mañanas y fines de semana siguen siendo igual que antes. Es en las noches que llega muy cansada y sin ganas de nada, lo cual es raro ya que siempre ha sido muy enérgica. Tras el periodo en el que ha estado observando a su hermana, Yuzuru llegó a la conclusión de que los problemas en su estado de ánimo están relacionados con su trabajo. Yuzuru misma ha tenido días complicados en el trabajo, ya fuera por la carga de trabajo o por compañeros y jefes insoportables. En esos momentos ha contado con el apoyo de Kagaye. Ahora quería ayudar a su hermana de la misma manera que la ha ayudado a ella,
o al menos esa era la idea, no me molestes. El tono lleno de ira en la voz de Kagaye sacudió el cuerpo de Yuzuru. Jamás le había dirigido un tono como ese. Su voz nunca tuvo ese tono tan hostil, incluso cuando todavía eran espíritus y competían para decidir cuál de las dos se convertiría la verdadera Yamai. Hoy había esperado a que Kagaye regresara del trabajo para poder hablar con ella. Intentó preguntarle sobre su día, a lo que ella respondió sin ganas. Fue tras insistir un poco más que Kagaye se volteó en su dirección y respondió con ira. El silencio se extendió entre las dos, como si el peso de las palabras apenas se estuviera asentando. Tras un par de segundos, Kagaye se metió en el dormitorio y cerró la puerta detrás de ella. El silencio que siguió fue aún más intenso que antes. Por primera vez, Yuzuru no sabía de qué manera acercarse a su hermana. Dentro del dormitorio, Kagaye se desplomó en la cama. Sentía una culpa horrible por responderle así a Yuzuru. Lo peor es que ni siquiera entendía por qué se enojó de esa manera con ella. Ni siquiera estaba enojada. Luego de un par de segundos que se sintieron como una eternidad, la puerta se abrió lentamente. Viéndose incapaz de voltear a ver a su hermana, Kagaye enterró el rostro en una almohada. Se escucharon unos cuantos pasos acercarse hasta que se detuvieron al pie de la cama, luego se sintió como una parte de la cama se hundió por el peso de otra persona. Más segundos pasaron en silencio hasta que la voz de Yuzuru interrumpió en la tensión de la habitación. Temor, ¿estás enojada conmigo? ¿Es por eso que me has estado evitando recientemente? Quisiera saber qué es lo que hice mal para poder disculparme. Es solo que yo no quiero que estés enojada conmigo. La incertidumbre y gentileza de Yuzuru se sintieron como si una aguja estuviera pinchando el corazón de Kagaye, quien respondió tras un momento, todavía sin levantar el rostro de la almohada. ¿Cómo podría verla a los ojos en este momento? No estoy enojada contigo, tampoco te estoy evitando a propósito. Quería explicarle todo lo que sentía, pero ¿cómo? ¿Cómo podría explicarle algo que ni ella misma comprende? Repayón, ¿de qué se trata entonces? No sé, ya no entiendo. El mismo silencio tenso de antes volvió a establecerse entre las dos, un cruel recordatorio de la distancia entre las dos en ese momento. Justo entonces, en un intento de alcanzar el corazón de Kagaye, Yuzuru se movió en la cama para sentarse al lado de la forma acostada de su hermana. Con un pulso lleno de dudas, apoyó una mano en la espalda de Kagaye. Apoyo. Me gustaría ayudarte a entender, pero fui muy grosera contigo. Te grité cuando solo me preguntaste por mi día. No es justo que te trate así. ¿Cómo puedes ser tan amable conmigo incluso ahora? Kagaye sintió la mano de Yuzuru acariciar suavemente su espalda, un gesto pequeño, pero que en este momento se sentía muy intenso. Aclaración. Porque creo que tú sientes más dolor que yo. Sé que yo superaré el grito dentro de poco, pero no tengo idea de lo que te está causando dolor a ti. No me gusta que sientas dolor, pero ni siquiera yo entiendo. No estoy enojada ni triste ni nada de eso, o si lo estoy. Yo ya no sé ni qué estoy sintiendo. Tras haber hablado un rato con la voz atenuada por la almohada, Kagaye se cansó y levantó la cabeza, mirando a los ojos de Yuzuru por un momento. Ahí encontró nada más que amabilidad y gentileza. Pregunta, si pudieras cambiar algo, ¿qué sería? Ay, no sé, cambiaría cómo me siento. Pregunta, ¿cómo te sientes? Ya dije que no sé. Las continuas preguntas de Yuzuru comenzaron a debilitar la paciencia de Kagaye, quien terminó alzando el tono de su voz sin querer. En respuesta, Yuzuru movió su mano para tomarla de Kagaye. Pregunta, ¿cómo te sientes? Esta vez preguntó con mucha más suavidad y apretando un poco su mano. Algo en la manera en que Yuzuru era tan cuidadosa con ella suavizó el temperamento de Kagaye, volviéndola vulnerable. No lo sé. A veces quiero renunciar, a veces quiero tener pareja, a veces quiero tener anécdotas interesantes y a veces no quiero hacer nada. Luego la sensación se va solo para regresar después. Creí que llenando mi tiempo de actividades y si me reunía más con nuestras amigas, entonces me sentiría mejor, pero en realidad solo me siento peor. De verdad no sé por qué me siento así. ¿Crees que hay algo mal conmigo? Consuelo. No hay nada malo contigo. Eres inteligente, atlética, hermosa, dedicada, amable, fuerte, apasionada, valiente, considerada, graciosa, inocente, imaginativa, amistosa, leal y soñadora. Entonces, ¿por qué solo he conseguido un trabajo como mesera? ¿Por qué nunca he tenido a alguien que me ame? ¿Por qué tengo que ver cómo todas las personas que conozco tienen éxito en sus vidas? Yo también me he esforzado mucho. ¿Tú viste cuántas ganas le eché a la universidad? Pero nada me sale bien. Odio ser una mesera. Yo quiero hacer algo con mi vida. Ni siquiera puedo escribir nada en mi tiempo libre. Ya no tengo imaginación.
Yuzuru, yo ya lo sirvo, no importa cuántas ganas tenga de hacer más. Conforme iba hablando, el tono de Kagaye se fue rompiendo más y más hasta que terminó hablando entre sollozos. Esto le partió el corazón a Yuzuru. Ver a la persona más importante en su vida quebrarse de esa manera fue doloroso, y fue peor darse cuenta de que había estado acumulando todo eso por tanto tiempo y nunca se dio cuenta de ello. Sin dudarlo ni un segundo, Yuzuru rodeó a su hermana con los brazos en un fuerte abrazo, como si fuera a desaparecer si la soltara. Yo te amo, Kagaye, te amo tanto que duele. Las dulces palabras que salieron de los labios de Yuzuru terminaron por romper completamente la presa que contenía los sentimientos de Kagaye. En un instante, un intenso torrente de emociones fluyó por su cuerpo. Cada lágrima que se deslizaba por sus mejillas era como un peso menos en su corazón, y no pudo evitar agarrarse a Yuzuru, como si tuviera miedo de ser agobiada por las lágrimas y llegara a soltarse. Sabía que Yuzuru profesó su amor desde la parte más sincera de sí, ya que lo dijo sin su tic verbal. Eso solo ocurre cuando está muy emocional y sus palabras son más sinceras que nunca. Por más que lo intentara, no podía detener sus lágrimas, pero ¿por qué lo haría? A pesar de estar llorando, no se había sentido tan bien en mucho tiempo. Por fin estaba dejando salir todos los sentimientos que tenía acumulados. Ya no tenía que aguantar. Por favor, perdóname, Kagaye. Debí haberme dado cuenta de cómo te sentías. No te disculpes, yo también te amo muchísimo. Incluso si este no era el amor romántico que esperaba algún día, este tipo de amor es maravilloso. Siempre ha tenido quien la sujetara en su momento más débil sin esperar nada a cambio. Yuzuru siempre la ha amado, y ella siempre la amará de vuelta. Las lágrimas continuaron fluyendo por un buen rato en el que Yuzuru la estuvo consolando con caricias y palabras cada cierto tiempo. Finalmente, las lágrimas dejaron de fluir y la respiración de Kagaye volvió a la normalidad, aunque sus ojos estaban hinchados y su nariz ligeramente tapada. Sugerencia: ven, vamos a cenar algo. Una muy pequeña sonrisa se dibujó en el rostro de Kagaye al ver que el tic verbal de su hermana volvió a la normalidad. Con un poco de fuerza, Kagaye levantó su torso de la cama y se sentó, todavía en el abrazo de Yuzuru. Luego se alzó de la cama. Preoyon, ¿cómo te sientes ahora? Un poco mejor. Sugerencia: si quieres renunciar a tu trabajo, hazlo. Yo puedo mantenernos por un tiempo. Kagaye volteó la mirada hacia abajo. No se había quitado el uniforme desde que llegó al departamento. La idea parecía tentadora, pero se vio a sí misma rechazándola. Ups, la verdad no es que odie mi trabajo. Creo que odio más el hecho de que yo me he esforzado tanto y no me sale nada bien. Lo que sí quiero es un descanso, afecto. Te quiero mucho, Kagaye. Si alguna vez te vuelves a sentir mal, por favor, dímelo. No quiero que vuelvas a sentirte de esta forma, por favor. La mirada en el rostro de Yuzuru se volvió seria y tierna, como la mirada de su madre. Hacía ya mucho tiempo que recuperó los recuerdos de su vida antes de ser un espíritu, cuando ella y Yuzuru no existían por separado, sino que eran una misma joven llamada Yamai Kazamachi. Ella era una chica talentosa que compartió un vientre con una gemela que nunca nació. Yamai absorbió a su gemela a causa del síndrome del gemelo evanescente y nunca nadie lo supo. El haber estado destinadas a ser dos provocó que, al momento de recibir el Zephyra de parte de Mio, la mente de Yamai se separara en dos personas, Kagaye y Yuzuru. No obstante, había algo que ambas sabían a pesar de no haberlo hablado entre ellas, y es que Kagaye era la gemela que sobrevivió. En realidad, no es que Yuzuru no hubiera nacido y Kagaye fuera la antigua Yamai, sino que Kagaye es la que conserva más similitudes con la personalidad original de Yamai. Y sorprendentemente, en este momento, Yuzuru tiene en su rostro una expresión a la que tenía la madre de Yamai cuando hacía algo que la preocupara. Se sintió muy bien ver aquella expresión tan familiar y tan desconocida a la vez. Ellas no son Yamai, Kagaye y Yuzuru son solo ellas dos, juntas desde su creación y con esperanzas de estar juntas hasta la muerte. ¿No es eso el amor? Sí, te lo prometo, Yuzuru.